Un abdomen agudo, frecuente, realmente, así como conversamos la vez pasada, el abdomen agudo, quirúrgico, inflamatorio, que es localizado, se llama la apendicitis aguda, que haciendo el diagnóstico en tiempo y en forma es diferente a hacer un, un diagnóstico tardío y que llegue el paciente con una peritonitis. Primero, la parte conceptual. Siempre que rendimos, a veces le decimos al estudiante, defina. Y parece que, no metemos en un problema. Conocemos todo, qué es lo que no es, qué es lo que parece que es. ¿Cuál es el deseo? Decir en 2, 3 palabras, definir algo y le cuesta. Entonces, la peritonitis es la inflamación de la serosa llamada peritoneo, por la capa peritoneal, independientemente de la causa que lo produce, independientemente también de la intensidad o de la extensión que abarca todo el peritoneo. Las causas conocidas pueden ser una cantidad de ejemplos, ¿verdad? Y lo que hoy nos detiene así en forma muy especial son las infecciones. También puede ser producida por sustancias químicas, por cuerpos extraños, por agentes físicos, etc. Como habíamos visto en la clase anterior, también el peritoneo está constituido por 2 hojas. La interior, que es el peritoneo visceral, envuelve todos los órganos situados dentro de la cavidad abdominal. Y habíamos dicho también que las fibras nerviosas viscerales tenían receptores diferentes realmente. Eran lentos, poco precisos, tenían sensores especiales, la isquemia, la tracción, que era diferente a la capa exterior o la capa peritoneal que está adherida a la pared abdominal que tiene fibras nerviosas somáticas. Los nervios somáticos eran precisos, tenían otras clases de receptores, por eso que es un arte realmente poder palpar al paciente y poder entender que mi paciente tiene una contractura o un dolor localizado o generalizado en el abdomen con el solo hecho de palpar por esas fibras nerviosas somáticas que están adheridas a la pared abdominal. Semiológicamente yo puedo hacer un diagnóstico clínico importante. El espacio entre ambas hojas se denomina cavidad abdominal o cavidad peritoneal. Eso está estrictamente sellado o cerrado, excepto en la mujer, que envuelve toda la parte genital, pero se conecta la cavidad abdominal con la cavidad vaginal por medio de las trompas. Las trompas tienen una conexión directa a la cavidad peritoneal, por eso siempre insistimos, todo dolor en sexo femenino, hasta demostrar lo contrario, puede proceder de una patología ginecológica. Esta cavidad contiene una pequeña cantidad de lubricante, alrededor de 50, 70 mililitros, que permite a ambas serosas moverse o deslizarse con todo su contenido, que está prácticamente metido como un closet toda la parte de las vísceras, ¿verdad? La mayor parte de los órganos están adheridos por medio del mesenterio, que contienen vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, y tiene una cantidad de actividad de absorción y de secreción normalmente. Pero cuando hay algo que lo agrede, entonces esto se altera en forma muy visible, que es lo que queremos llegar a evitar cuando tenemos un cuadro agudo peritoneal. Tiene una superficie enorme, grande, así como el de la piel, prácticamente de 1,7 a 2 metros cuadrados. Ustedes se imaginan 2 metros cuadrados que pueden absorber o secretar sustancia. Entonces es algo importante porque a veces algo séptico que no hace falta que esté distribuido en toda la cavidad abdominal puede ser absorbido por el peritoneo y convertirse en un cuadro de sepsis aguda. La absorción se produce mayormente en el abdomen superior, sobre todo en la región diafragmática y en el delantal de los epiplones. Esta es una pregunta de examen. También en la parte superior está la mayor parte de las absorciones. Luego viene el mesenterio, el peritoneo,
De ahí que Fowler, un cirujano, preconizó la posición semisentada en los cuadros peritoneales, para que toda la colección vaya hacia el Douglas, se absorbe menos y de ahí es un poco más sencillo también poder drenar. Si le acostamos al paciente, aparte de dificultarle la respiración por un problema mecánico, también estamos facilitando bastante la absorción de todas esas toxinas. Recordemos también que la cavidad abdominal va mucho más allá de lo que nosotros vemos por la parte externa. Cuando nosotros nos fijamos, vemos toda la parte roja como si fuera el abdomen solamente. Pero encontramos que el abdomen, la cavidad abdominal va hacia la pelvis también. Entonces, por eso es interesante cuando hay una herida, por ejemplo, en la región glútea, de que puede interesar también el abdomen. Entonces, tenemos esa imagen de que el abdomen es solamente la parte anterior, ¿verdad? Y hay una parte que no vamos a cansar tampoco de recordar que se llama la región tóraco-abdominal. La región tóraco-abdominal es aquella zona o región que corresponde a las dos zonas. Entonces está delimitada por una línea imaginaria que pasa a nivel de las tetillas, un plano imaginario a nivel de las tetillas y otro plano imaginario que pasa a nivel del reborde costal. Toda esta zona corresponde tanto al abdomen como al tórax. Entonces, por eso es la región tóraco-abdominal es sumamente importante en el área de la clínica quirúrgica realmente, porque tenemos que evaluar los dos espacios. Entonces, esto es pregunta de examen en los parciales y en el final. Si quieren anotar o van a ver esta fotito en el repaso después. Entonces, la región tóraco-abdominal tenemos que manejar bien los límites que son bien precisos. Habíamos dicho también la vez pasada que en un corte sagital el peritoneo tiene múltiples repliegues. Por eso cuando operamos tenemos que ir a encontrar todos estos repliegues para poder lavar y aspirar. Lavado, aspirado y secado el contenido intestinal. Por eso que quedan a veces localizados los focos infecciosos en el abdomen, formando las peritonitis terciarias. Y acá se simplifica un poquito más con esta figura esquemática. Esto está en Michan. Entonces vemos que así como era compleja la figura anterior, vemos que hay espacios bien delimitados en el abdomen que el cirujano tiene que saber. Uno es el parieto cólico derecho, tanto el colon y la pared. Y si hay un parieto cólico derecho, tiene que haber también un parieto cólico izquierdo. Ambos llegan hasta el Douglas por declive. Luego está el mesenterio, entonces hay un espacio mesentero cólico derecho, y si hay uno derecho, tiene que haber un espacio mesentérico cólico izquierdo. Entonces, esto sirve de división y de protección también. Los que están en este lugar no pasan fácilmente a este lado. Tenemos acá 1, 2, 3, 4 espacios y todos conectan con la parte del Douglas, que es la parte más inferior. En el supramesocólico podemos dividir la parte subhepática y la infradiafragmática. La vez pasada ya vimos cómo el aire de una víscera hueca perforada se ubicaba en este lugar. También dijimos hace un ratito que todos los líquidos suben hasta esta parte y acá hay una mayor absorción. Aparte de esto, con la respiración se mueve el hígado y con el diafragma hace como si fuera un equipo de succión. Y el último espacio que está acá en el fondo es la celda esplénica. También vamos a recordar ahora que todo órgano que está en contacto con el diafragma tiene movimiento. Todo órgano que tiene contacto con el diafragma tiene movilidad con la respiración. Entonces este cuadrito tienen que saber porque lo voy a poner ahí y le voy a decir, marquen los nombres de cada numerito. Perfecto. Cambios anatomopatológicos y clínicos para entender lo que es una peritonitis. Hay que ver el origen de la infección, en qué lugar estuvo localizado. Es diferente, por ejemplo, una apendicitis aguda, que empieza en la fosa ilíaca derecha, que una colecistitis aguda que empieza ya en el subhepático, o una diverticulitis perforada que está en el flanco izquierdo. Entonces la gravedad es la misma,
las condiciones según el sexo, la edad, el estado general y la resistencia general del huésped. Pero la prontitud y la eficacia del tratamiento médico quirúrgico está en base al diagnóstico que podemos hacer de una patología de resorte quirúrgico. En este cuadrito no me voy a detener a hablar porque es mucho de fisiopatología, pero sí en el examen me voy a detener a preguntar porque tenemos que saber la inflamación de la membrana, hay una hiperemia, dilatación de vasos, paso de electrolito, etcétera, etcétera. Y en la segunda respuesta es la respuesta intestinal. Hay una parálisis, a lo que quiero detenerme un ratito, intestinal, que hace que se dilate todas las asas intestinales. Entonces esas asas intestinales dejan de tener peristaltismo y en vez de absorber todo ese líquido queda bloqueada la absorción y queda aumentada la secreción. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que mi paciente segrega una cantidad secreta, una cantidad de líquido a la luz intestinal. A eso en clínica quirúrgica le llamamos el tercer espacio. Entonces no estamos hablando de células ni de tejidos más chicos. Cuando decimos mi paciente está deshidratado porque tiene un tercer espacio, es porque hay una parálisis intestinal con dilatación de las asas, hay gas y hay líquido, se llama hilio adinámico o hilio paralítico. Entonces, en vez de absorberse, se bloquea y se aumenta la secreción. Por eso que a veces le llenamos de líquido, le tratamos de hidratar a nuestros pacientes. Vamos a ver el año que viene en clínica quirúrgica. Mi paciente se empieza a deshidratar porque todo lo mucho o lo poco que le sobre de líquido prácticamente se va ubicando en el tercer espacio, que es el de la luz intestinal. Eso lleva a una hipovolemia y con todo lo que nosotros ya sabemos, porque hay una respuesta inflamatoria sistémica y ahí viene una cascada que ya es difícil de solucionar solamente con el acto quirúrgico. Luego, esa es la respuesta primaria. La respuesta secundaria, vamos a ver que se desencadena la parte endocrina, la parte cardíaca, la respiratoria, la renal. Yo le puse para que lean acá esto, ustedes saben mejor por fisiopatología, y se va complejizando un caso que podría haber sido sencillo con un diagnóstico y tratamiento hecho a tiempo. Entonces vamos a entrar en nuestro tema de hoy directamente a la parte quirúrgica y decimos, las peritonitis pueden clasificarse según su evolución, según su origen y según su etiología. Prácticamente nos detiene a nosotros las peritonitis agudas, que es evolución aguda, rápida, de deterioro urgente, solución inmediata. Entonces decimos peritonitis aguda. Las crónicas son casos especiales. Y acá hay algo donde siempre nos confundimos, el origen de las peritonitis. Acá sí podemos encontrar que pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Y evidentemente que decimos esta es una peritonitis séptica o aséptica. Entonces, por ejemplo, en el caso de una úlcera perforada, al principio, como es una peritonitis química, decimos una peritonitis aséptica. Pero evidentemente que vimos por la respuesta inflamatoria de la primaria y la secundaria, vamos a ver que con las horas esta aséptica se convierten en séptica por todo lo que ya hablamos del contenido de los gérmenes y la secreción y la absorción. Veamos las peritonitis agudas según su evolución, o sea, la inflamación aguda del peritoneo es una afección grave y es mortal si dejamos que evolucionen espontáneamente. Hoy todavía se muere la gente de peritonitis. Hoy todavía se muere la gente de una apendicitis aguda complicada con peritonitis. Dijimos que lleva un desequilibrio hidroelectrolítico, a las cuales se suma la oclusión intestinal paralítica, con la secreción del líquido que ya dijimos. Entonces, las peritonitis agudas a su vez pueden ser localizadas y generalizadas. Si yo divido mi abdomen en 4 segmentos, con una línea vertical y otra horizontal, puedo decir mi peritonitis es localizada cuando ocupa uno de los cuadrantes.
puedo decir mi peritonitis es generalizada de 2 o más cuadrantes. Voy a repetir un poquito. ¿Cuándo se considera una peritonitis aguda localizada? Cuando ocupa uno de los cuadrantes. Y generalizada 2 o más de los 4 cuadrantes en que dividimos el abdomen. La ley de Stokes dice, todo músculo en contacto con una serosa inflamada se paraliza. El abdomen, que tiene un peritoneo parietal que está inflamado y irritado, entonces el paciente se queda quietito, trata de no respirar, se moviliza y le duele. Aparte está paralítico porque la serosa está irritada. La misma cosa sucede con todas las asas intestinales, ya que el peritoneo está inflamado en una peritonitis y secundariamente ya trae un hilio paralítico, con las consecuencias que acabamos de decir de la secreción hidroelectrolítica. Las crónicas excepcionalmente se presentan como la peritonitis crónica encapsulante, todo o gran parte del contenido abdominal se encuentra envuelto en una laxa y fina membrana que van bloqueando. Entonces decimos, tiene una peritonitis crónica cuando es una evolución tórpida. Veamos acá, según su origen, para evitar cualquier confusión. Las primarias tienen su foco fuera del abdomen. Es por invasión peritoneal exógena. No se puede constar un foco intraabdominal. O sea, tiene una peritonitis, le opero porque tiene todas las manifestaciones clínicas, abro el abdomen, encuentro pus, pero reviso cuál es el origen de la peritonitis y no encuentro el foco. Entonces decimos, no es tal cosa, no es esto, reviso todos los compartimientos abdominales y no encuentro el origen de la peritonitis, el foco. Entonces se supone que la vía de contaminación del peritoneo es la hematógena o canalicular, en el caso de las mujeres que te dijimos que tenían una unión con el área ginecológica. En los niños las enfermedades respiratorias como el neumococo, entonces a veces migran hacia la parte abdominal y dan una peritonitis aguda que son primarias. El origen entonces está en enfermedades respiratorias, pues son una otitis, una faringitis, etc. El neumococo es el germen principal. Y en los adultos la cirrosis alcohólica, con predominio de la Escherichia coli en este caso. La segunda causa es la tuberculosis, se considera inmunodeprimido, está todo alterado su mecanismo de defensa, entonces aparecen peritonitis agudas primarias. O sea, el foco está fuera del abdomen. En cambio, las peritonitis agudas secundarias, que son las frecuentes, poseen el foco dentro de la cavidad abdominal. Esto es el pan nuestro de cada día. Constituyen el grupo más importante por su frecuencia, porque el cuadro es posterior a un episodio séptico abdominal. Por ejemplo, una colecistitis, una apendicitis, una diverticulitis. Por eso es importante encontrar el foco primario y tratar el foco primario y no esperar a que sea una peritonitis secundaria, una complicación de esta patología. Además, también encontramos múltiples enfermedades como traumas y lesiones o complicaciones quirúrgicas que pueden causar una peritonitis generalizada secundaria. Y por último están las peritonitis terciarias o peritonitis persistente o peritonitis quirúrgica como postquirúrgica, como le gustan decir algunos docentes, ¿verdad? Terciarias o persistente o postquirúrgica. Cuando el cuadro peritoneal con las medidas adecuadas de tratamiento quirúrgico y de tratamiento médico no mejora, o sea, una peritonitis que está persistiendo a pesar del tratamiento médico y quirúrgico, se llama postquirúrgica, ¿verdad? Y la gravedad de esto es porque tiene un foco que es séptico, lo encontramos con facilidad y las bacterias empiezan a sufrir una translocación que dificulta el tratamiento antibiótico en forma efectiva. Generalmente este cuadro va asociado con una depresión del sistema inmunitario, puede ser un HIV, un tuberculoso, un poquito, ahora ya tenemos hasta el COVID también que causa eso, un diabético, etc. Acá tenemos el cuadrito para hacer el recordatorio. Vamos a pasar nomás esto.
Y dijimos que la séptica, cuando la inflamación se produce por agente infeccioso. Y la aséptica, cuando no hay una bacteria al principio, ¿verdad? Como químicos, talco, fármacos, plomo, etcétera, por contaminación, pero después, con el transcurrir de la hora, todo se convierte en séptica. Ahí ya está lo que dije recién. Y en el interrogatorio, como estamos hablando de la historia clínica, del examen físico, encontramos que hay patologías que predominan por sexo. Entonces ya encontramos nuevamente que los órganos internos, como la cervicitis, este, la enfermedad inflamatoria pélvica, eh, las, la peritonitis de origen genital, son frecuentes y dijimos que en el sexo femenino tenemos que pensar siempre en esta posibilidad. Las peritonitis biliares hoy en día ya es igual prácticamente en el varón que en la mujer, la patología biliar. Y la edad, las enteritis necrotizantes en los recién nacidos, en los lactantes, las apendicitis agudas aparecen entre los 20 y los 30 años. Luego vienen las perforaciones gastroduodenales, que son las causas de peritonitis por perforación de órganos huecos, ¿verdad? Aparecen a una edad un poquito mayor, ¿verdad? ¿Por qué consulta? Ustedes recordarán la vez pasada que dijimos que en cirugía habíamos agrupado en semiología en dolor, en trauma, tumor, pérdida normal de líquidos, disfunciones y repercusión sobre el estado general. Prácticamente teníamos 6 motivos de consulta para agrupar. El paciente con una peritonitis consulta por un dolor, evidentemente, la fiebre que es característica, entonces dolor con fiebre abdominal, y se agregan los trastornos gastrointestinales, puede ser náusea o vómito, o de tensión de heces, o de tensión de gases, por trastornos hidroelectrolíticos que anunciamos recién. Pero yo tengo dolor abdominal, más fiebre y trastornos gastrointestinales, tengo la obligación de pensar en una peritonitis. Entonces no tenemos que minimizar. Habíamos dicho que el dolor es un aliado nuestro. La fiebre nos está indicando que hay algo que está tratando de defenderse dentro del cuerpo, ¿verdad? Y se agrega al resto, tenemos la obligación de hacer el diagnóstico. No podemos delegar para el día siguiente. El aspecto general del paciente. Decía ya Díaz de Escobar que enfermedad grave no es sinónimo de una gruesa sintomatología inicial. Por eso tenemos que llegar a tiempo. Enfermedad grave no es sinónimo de gruesa sintomatología inicial. Cuando ya viene con todas las manifestaciones clínicas que nosotros conocemos, no hace falta ni siquiera ser médico, estudiante de medicina, ni sanitarista para hacer el diagnóstico de peritonitis. El portero, el camillero, la comadre que dice, no, ¿cuánto huele copete en peritonitis? Peritonitis aguda, dice, ¿verdad? Encontramos desde las fases con dolor, ¿verdad? Hasta la fase hipocrática, que se llama aquella fase del paciente que está deshidratado, con los ojos hundidos, con la boca entreabierta, muy demacrado y con los miembros inferiores flexionados para evitar el movimiento del abdomen porque está irritada la cirrosis peritoneal que está en contacto con la pared abdominal. A la inspección tenemos lo que se llama el abdomen en tabla por la contractura muscular. Ya tenemos que diferenciar bien. La contractura muscular es cuando el músculo toma una consistencia prácticamente rígida, pero un mecanismo que es involuntario. La contractura muscular es un mecanismo de defensa que es involuntario. En cambio, la defensa muscular, como dicen su nombre, es una actitud que toma el paciente ante el peligro del dolor. O sea, yo voy a poner mi mano, que voy a tocar, ¡ey! Cuidado, cuidado, ahí me duele, doctor. Entonces contrae la abdomen. Cuidado, ahí me toque. Entonces, eso es una contractura muscular. Es un mecanismo de defensa que es voluntario cuando el paciente contrae el abdomen para evitar que el médico o el que le va a examinar le cause dolor. Entonces, eso es voluntario, ¿verdad? Defensa. En cambio, la contractura es un mecanismo involuntario, el abdomen queda rígido. Pero
se llama vientre en tabla. Pero esta contractura muscular, así como todo músculo, con el transcurrir de las horas también se agota. O sea, lo que había una contractura muscular, mañana ya va a amanecer, se agota mi músculo y ya empezar a dilatarse. Recordemos que en el área gastrointestinal hay una parálisis con una secreción abundante de líquido. Los músculos abdominales también se paralizan y empieza a distenderse mi paciente. Ya no tiene más esa contractura inicialmente que predominaba en el cuadro clínico. Muy importante la movilidad respiratoria disminuida o ausente. Sobre todo en los niños hay que tener muy en cuenta. Encontramos de que la movilidad respiratoria es predominantemente torácica en la mujer. Es predominantemente abdominal en el niño, por eso es importante observar el movimiento del abdomen en el niño, y tórax abdominal en el varón. Entonces, predominantemente torácica en la mujer, predomina el movimiento abdominal en los niños y tórax abdominal en el varón. Eso para tener en cuenta en la observación. En cambio, en los pacientes que ya tienen días de evolución, el abdomen se presenta globuloso, distendido, ya se pudo sobrepasar esa contractura. La contractura es un reflejo involuntario, tan rojo, que pasado cierto tiempo se agota y este músculo se relaja. La respiración se convierte en superficial con los músculos del tórax, porque la movilidad abdominal causa mucho dolor por el proceso inflamatorio que allí se presenta. El paciente empieza a descompensarse por esa fisiopatología que tenemos que saber, se convierte en un paciente taquipnéico, más porque el medio interno se produce una acidosis metabólica y mi paciente empieza a descompensarse. Entonces, cuando yo examino un abdomen y el examen físico encuentro que al tocar tengo dolor, al tocar hay una defensa muscular, que es lo que el paciente presenta como un signo de protección. Entonces, yo tengo dolor, defensa muscular que al apretar, y cuando yo retiro mi mano, me duele, y al descomprimir se llama signo del rebote. Entonces, con estas tres cosas, el dolor que puede ser espontáneo, la defensa muscular y el signo del rebote, yo puedo hacer, no quiero hacer así, ¿verdad? Porque tres cosas, ya van a decir si está haciendo otra señal, ¿verdad? El dolor, la defensa muscular y el signo del rebote, ya me hace el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico. Es una pregunta de examen hoy, mañana y pasado, este año, el año que viene y el próximo. Entonces, es una pregunta que se hace para los residentes también. Dolor, defensa muscular y signo del rebote. Entonces, hacen el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico. Cuando este signo del rebote se encuentra en fosa ilíaca derecha, se llama signo de Bloomberg. Decimos Bloomberg positivo para hacer el diagnóstico de un cuadro apendicular. Entonces, tiene un Bloomberg positivo. En cambio, cuando el signo del rebote es en el resto de la cavidad abdominal, se llama Genau de Musi, Genau de Musi. Entonces, el signo del rebote en el resto del abdomen. Entonces, repito una vez más, dolor, defensa muscular y signo del rebote me hacen el diagnóstico clínico de un abdomen agudo quirúrgico, clínicamente. La palpación encontramos una hipersensibilidad abdominal, sobre todo en el lugar de origen de la patología abdominal, que luego va a ser generalizada probablemente. Puede haber tensión, puede haber defensa, puede haber contractura, de acuerdo al momento que lleguemos. Está el signo de irritación perineal difusa, que le escribí en mayúscula, llenado de música. Así como está acá, no se palpa de esta forma. No, esta es una mala palpación. Sobre todo los que tienen uñas largas, ya dijimos pulpida, ella le va a quitar el apéndice, boom, comprimiendo. No se palpa así. Esta es la forma adecuada. La palpación puede ser unimanual o bimanual. Palpan los pulpejos del dedo, tampoco nos palpa el talón de la mano. Eso ya vamos viendo de a poco en las prácticas con cada instructor. Entonces puede ser la palpación puede ser superficial o profunda, puede ser unimanual o bimanual. O sea, vamos a aprender el arte de palpar un abdomen, cómo nos puede dar muchas satisfacciones
para poder hacer un buen diagnóstico. ¿En qué caso puede faltar la contractura? Porque es parte del proceso. Entonces decimos, ¿será que tienen que estar presentes todos estos? Y no. En algunos casos especiales la contractura puede estar ausente. Por ejemplo, en los traumatismos, el paciente se golpea la parte raquimedular, entonces el resto del abdomen puede tener una peritonitis, pero mi músculo no se contrae, no hay una rigidez, no hay un abdomen en tabla. Entonces en los traumatismos raquimedulares puede faltar la contractura. En los ancianos también puede faltar la contractura abdominal por la escasa capa muscular que tienen. En las puérperas, por la dilatación reciente, el abdomen se distendió tanto en el puerperio, entonces el abdomen se va tratando de acomodar, pero tiene un abdomen tan flácido que tarda un tiempito, entonces es difícil hacer el diagnóstico de peritonitis con contracturas presentes, puede estar ausente. Y en el postoperatorio inmediato, lo operé a un paciente, qué sé yo, hizo una sutura, una de esas cosas, filtró, hizo una peritonitis, y tampoco no tengo la contractura porque está en un postoperatorio inmediato, pero tengo otros signos clínicos que me van a orientar a decir esto puede ser una peritonitis postoperatoria. A la percusión vamos a encontrar sonoridad o matidez según el lugar donde estemos golpeando y lo que hay debajo del lugar donde estoy percutiendo, pero más que encontrar eso es dolorosa. Golpeo con el dedo un poquitito y el paciente me duele mucho. Y la ocultación, los ruidos hidraderos pueden estar disminuidos porque dijimos de que había una parálisis intestinal secundaria porque todo músculo en reposo, todo músculo en contacto con una serosa inflamada se paraliza, ¿verdad? Entonces, ahí esto nos ayuda a seguir adelante con nuestro diagnóstico, ¿verdad? En el examen pelviano, así como dijimos, tenemos que hacer un punio bimanual, contractura, defensa, dolor espontáneo, dolor provocado. No puedo pegarme el lujo de no dejar de examinar por los orificios naturales. Puedo hacer un examen pelviano, un tacto rectal, un tacto abdominal. Y recordemos también, no sé si está en esta diapositiva, se llama disociación axilorectal. Normalmente yo pongo el termómetro en la axila, marca una temperatura. Pongo el termómetro en el recto, marca otra temperatura. Siempre la temperatura rectal es un poquito mayor que la axilar, pero nunca pasa normalmente de 1 grado. Y se dice que hay una disociación rectoaxilar o axilorectal cuando la diferencia de temperatura es mayor a 1 grado. ¿A qué se debe eso? Tengo un proceso inflamatorio pélvico, una apendicitis aguda que es pelviana, una peritonitis, una pelviperitonitis, una anexitis. Yo pongo el termómetro en la axila, tiene marca fiebre, por ejemplo, pero pongo en la región rectal y como está un foco inflamatorio ahí, la temperatura es muchísimo mayor. Eso se llama disociación axilorectal, o sea, mayor a 1 grado. También es preguntita. Muy bien. Cuando hago un tacto rectal, entonces no solamente busco encontrar o desencadenar dolor, sino que yo también puedo, aparte del dolor que ya siente el paciente, detectar si hay una tumoración, si hay líquido libre, si hay pus, se toca el fondo del saco de Douglas. El dedo está como para poder tocar el fondo del saco de Douglas. O sea, cuando está ocupado, siento la ocupación y siento el dolor. Eso van a ver cuando puedan hacer un tacto vaginal o un tacto rectal. Los métodos auxiliares de diagnóstico, entonces la clínica es la que nos orienta en todo esto, el interrogatorio. Vamos a repetir otra vez el antecedente de la enfermedad actual, tiempo de evolución, evolución en el tiempo, síntomas agregados, medicación recibida y repercusión sobre el estado general. Entonces, más el examen físico ya nos orientan a tener una peritonitis aguda, a hacer el diagnóstico. El laboratorio complementa, la radiografía complementa, la ecografía de muchísima utilidad, las punciones, la laparoscopía, la laparotomía, cuando vemos, ayuda muchísimo.
En la clase anterior habíamos dicho que pedíamos una radiografía de tórax en posición de pie para ver el neumoperitoneo. Entonces, el neumoperitoneo nos dice de que hay una perforación de un órgano hueco que está ubicado en el abdomen. Entonces yo le pongo de pie, pero para eso hago una radiografía de tórax, no es de abdomen. Entonces hago la radiografía de tórax y encuentro de que miren un poco acá esto. Este es el diafragma. Entonces está acá. El diafragma, este es el hígado. Entonces acá está la presencia de aire libre en la cavidad abdominal. Esto se llama signo de Popper. Popper, le gusta preguntarle al doctor Fernández. Entonces, la radiografía miro y lo que encuentro en la radiografía se llama signo de Popper. Entonces es aire libre en la cavidad peritoneal. ¿Qué quiere decir eso? Que un órgano se perforó acá. ¿Qué tengo que hacer? Operarle a mi paciente. Necesito otro estudio, puedo complementar, pero ya tengo el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico por perforación intestinal con una placa radiográfica simple. En cambio, cuando yo voy a hacer el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico oclusivo, la radiografía que se pide es la abdominal en posición de pie para ver los niveles hidroaéreos. El tratamiento, la clave evidentemente es la prevención de todas estas patologías. Evitar el inicio de una peritonitis aguda con una cirugía a tiempo de lo que le causó en la peritonitis secundaria. Después tenemos una cantidad de pacientes que pueden complicarse y acá encontramos de que entre todos los abdómenes agudos quirúrgicos hoy vimos el inflamatorio, donde predominaba la fiebre. La próxima vamos a ver el oclusivo, donde predomina la hipotensión, la taquicardia, perdón, el dolor por crisis, náusea, vómito. Después ya vamos a ver los hemorrágicos, los tumorales y los grandes dramas abdominales como pancreatitis aguda e infarto agudo mesenterio. Este es el lado de la República, como decía el doctor Silvio Díaz Escobar. Enfermedad grave no es sinónimo de gruesa sintomatología inicial. Entonces a veces mi paciente viene resplandeciente, bien hidratado como esta foto y tuve que esperar varios años para encontrar esto. Ustedes recordarán que así pasó con el lago de la República. Llegó un momento que se secó. No había necesidad de ser geólogo ni nada para decir este lago está deshidratado o con una escasez tremenda de agua. Ustedes se imaginan lo que es el lago cuando está bien completito y hace unos 8 o 10 años atrás esto fue un drama realmente casi, o sea, se secó literalmente el lago. Quedó esto un barrial, ¿verdad? Canchamos en el barro para quitar esta foto, ¿verdad? Las peritonitis siguen matando gente, siguen internando pacientes. Por eso no es ningún arte hacer el diagnóstico de peritonitis. El arte realmente está en hacer el diagnóstico que va a causar la peritonitis. Y si hacemos el diagnóstico de una peritonitis, tiene que ser en forma inicial. Puede ser, por ejemplo, una apendicitis aguda perforada. Y digo, mi peritonitis aguda es localizada porque ocupa un solo cuadrante. ¿Por qué a veces es importante decir en el preoperatorio, yo tengo una apendicitis aguda o tengo una peritonitis? Sí, igual tengo que operarlo. Por la vía de abordaje. Entonces, si yo tengo, digo, es una apendicitis aguda solamente. Yo hago una Marburg, quito el apéndice, aspiro, lavo un chiquitito y se acabó el proceso. Pero si yo digo de una peritonitis aguda de origen apendicular, tengo que hacer una mediana. ¿Por qué? No es porque sea más fácil quitar el apéndice por una incisión más grande. Si no se quita el apéndice, tengo que lavar, aspirar y secar. Porque el peritoneo tiene una cantidad de pliegues que pueden quedar allí, un poco de pus, de materia fecal o contenido peritoneal que me puede complicar en la evolución de mi paciente. Entonces las peritonitis siguen existiendo, llegan tarde al diagnóstico. Vamos a ver en la sala cuando vemos peritonitis apendicular y viven en un barrio periférico, por ejemplo, ni siquiera vienen del área rural. Están polimedicados, toman antiespasmódico, analgésico, antiinflamatorio, toman todos los medicamentos que hay, ponen remedio caliente y ustedes saben que todos aquellos medicamentos calientes lo que hacen es aumentar el proceso inflamatorio.
Si yo tengo una apendicitis aguda que en evolución normal va a tardar 18, 20 horas en evolucionar y le pongo mentolato, un alcohol, remedio caliente, bolsa de agua caliente, hasta la jarra térmica le pongo encima, lo único que hace es aumentar ese proceso infeccioso y acelera la inflamación y con la consiguiente perforación, ¿verdad? Entonces las peritonitis siguen matando. Lo que tenemos que hacer es llegar un día antes a hacer el diagnóstico realmente, o unas horas antes, ¿verdad? Evitar la polimedicación, ¿verdad? Estamos acá el equipo completo, 42 durmientes y 41 durmientes y un disertante, o están todos despiertos. ¿Alguna pregunta? Y Sandra se ríe nomás. Diana Gómez, Luján Cardoso, Larisa Mola. Hola, qué elegante que está Larisa con su vestido rojo ahí. María Sosa, pero no puedo despiértense un ratito antes de cortar. Bueno, todos ya tuvieron práctica entonces con sus delegados. Recuerden que ante cualquier síntoma de COVID, por aquí cerrando nomás, le comunican a la delegada y la delegada le comunica a dirección académica y agendamos el hisopado. Entonces recuerden ese tema, ¿verdad? Entonces para estar atentos nomás, piensen siempre en sus familiares, también de que ustedes están por los hospitales, a pesar de ser seguro el hospital por las medidas de precaución, la ropa de calle, el guardapolvo, el tapaboca, la gorrita, la mochila, el celular, esas cosas no es de uso normal en nuestras casas ya de hoy en más, porque podemos llevar un germen hospitalario a las casas, entonces hay que lavarse las manos, desvestirse, dejar la chomba en otro lado y no ir a tirarse en la cama de mamá, de papá, del hermano con la ropa hospitalaria, porque eso era, vengo cansado, vengo muerto del hospital. Eso es un típico, vean, quiero comer y tirarme a dormir, plan se tira uno en la cama. Y llevamos todos los gérmenes que les recogimos por todos los servicios, ¿verdad? Encima nuestra ropa ahora ya tiene que lavarse en forma separada, ¿verdad? No podemos juntar, por ejemplo, la ropa del hospital con la del hermanito menor o otra ropa con los pijamas, por ejemplo. Tiene que ser lavado aparte, ¿verdad? Entonces esos cuidados, por ejemplo, mamá, papá, los maridos, las hermanas, los maridos que lavan la ropa, ¿verdad? Que se quedan en la casa, tienen que saber que tienen que tener un trato diferenciado a la ropa hospitalaria, la ropa laboral. Entonces, para cuidarnos entre todos. Muy bien. ¿Qué más? A ver un poquitito, algo más que quieran preguntar. Entonces, vamos a vernos. Esta clase ya está en la plataforma, ya está disponible. Acuérdense que tenemos que tener un parcial no muy lejano a esta fecha. Y voy a hablar con el doctor Fanego para ver, eso le dar una clase de semiología general para reforzar toda esta primera parte y apendicitis aguda. Después da toda la parte de patología biliar. Después yo me encargo de oclusión, hemorragia, todo el resto. Entonces, para ir ajustando nomás nuestros tiempos, ¿verdad? Bueno, entonces le voy a esperar el jueves a las 7 menos 10, ya van a estar sentaditos como la vez pasada. Y el viernes, no, a ver, porque hoy es martes. Ayer tuve una reunión con la gente del ministerio. La gente del ministerio está planeando la vuelta de los estudiantes a los hospitales, ¿verdad? Que ya estamos por terminar el primer semestre, ¿verdad? Entonces le van a enviar, dice, una lista para ver quiénes pueden ir a los hospitales, excepto los internos, ¿verdad? Quienes pueden volver a entrar en los hospitales, tener prácticas por grupos pequeños, ¿verdad? Van a enviar según la disponibilidad de cama y los casos activos de COVID, ¿verdad? Yo me callé, no estábamos mucho en la plataforma realmente, ¿verdad? Estamos llenos de COVID, por eso estamos haciendo esta estrategia de tener así teórico práctico como tuvimos la vez pasada y de a poquito vamos a entrar en las camas para ver los pacientes, ¿está bien? Bueno, si nadie quiere hablar, entonces le voy a esperar el jueves a las 7 allá arriba en la sala de Álvaro Oliva, en la sala de la Racis. Bueno, vayan a descansar. Chau, chau, chau. Chao, Chao, doctor. chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Chau. Gracias.